Las facetas de la ansiedad. La ansiedad es esa sensación de tensión interna con la que se percibe que las situaciones que están sucediendo o que pueden suceder son peligrosas o amenazantes. Tiene síntomas físicos y psicológicos. Es crucial diferenciar entre estado de ansiedad y trastorno de ansiedad y saber que previos a ellos existen otros estados. Explicaré cada uno de ellos para que puedas identificar, según donde te encuentres, las actividades que estimulan determinados pensamientos, haciendo que paulatinamente ascendamos a la cima, imposibilitando la gestión de emociones. Se trata de comprender que la base de la cual partimos es el estado de calma, que se puede ampliar para ser capaces de frenar la escalada que conduce al estado de ansiedad. Empecemos pues por la base. El estado de calma proporciona un sentimiento de paz interior, tranquilidad y bienestar. Debes saber que este estado es relativamente fácil de conseguirlo y mantenerlo. En realidad, si eres consciente, te darás cuenta de que a lo largo del día pasas en repetidas ocasiones por este estado. Por ejemplo, cuando estás en tu casa escuchando música, leyendo, paseando, disfrutando de la conversación con los demás, cuando comes, cocinas, haces ejercicio o algún pasatiempo. Date cuenta de cómo sí, en diversas circunstancias te encuentras en este estado. Sitúate aquí, observa que es el espacio más amplio de la pirámide y por ello te aporta grandes beneficios. Identifica qué cosas haces, en qué momento y qué pensamientos generas para obtener ese estado de calma. Subamos solamente un peldaño, encontramos el estado de atención y de alerta. El estado de atención se trata de un mecanismo adaptativo natural que nos permite focalizar ante la ejecución de diversas actividades y ponernos en marcha ante sucesos comprometidos cuando se requiere. El estado de alerta proporciona un componente adecuado de precaución en situaciones ajenas a nosotros y que pueden ser especialmente peligrosas. ¿Ante qué situaciones se activa este estado? Pues por ejemplo, cuando vamos conduciendo, caminando por la noche en un sitio solo, este estado se activa en todas aquellas actividades que requieren, como su nombre lo indica, estar atentos a lo que estamos. La línea punteada es para ejemplificar que entre el estado de calma y el estado de atención pueden haber pequeños huecos que permiten pasar momentáneamente de un estado a otro, según las necesidades. Debemos saber fluctuar entre estos dos y, lo más importante, notar las actividades que requieren atención que pueden perfectamente caer, entre comillas, hacia el estado de calma. Por ejemplo, cocinar con atención pero disfrutando de ello. Un paso más arriba, el estado de nervios. Este es aún controlable y se puede activar ante situaciones inusuales o poco frecuentes. Por ejemplo, cuando voy hacia el trabajo y el medio de transporte en el que voy sufre alguna avería, cuando tengo que hacer gestiones en las que no estoy del todo familiarizado, en el banco, preparar un viaje, declaración de Hacienda, cuando se estropea algo en casa y tengo que dar parte al seguro. Son situaciones que ocurren que nos tensan momentáneamente, pero no nos bloquean. Debo analizar si permanezco durante mucho tiempo en este peldaño. ¿Cómo saberlo? Es sencillo. Si, por ejemplo, ante la finalización de alguna gestión antes mencionada, permanecen ideas de que de pronto se estropeará algo más y no puedo dejar de pensar en ello. Y, por otro lado, debo percatarme si estoy asumiendo más responsabilidades de las que me corresponden y éstas generan continuamente un estado de nervios. Si es así, debo parar. Otra señal para saber si estoy muy cerca de subir hacia el escalón del estado de ansiedad es si siento una excesiva preocupación por no llegar, entre comillas, incluso ante actividades que resultan placenteras y que perfectamente estarían en la base, es decir, en el estado de calma. Como por ejemplo, si comienzo a agitarme porque pienso que no voy a llegar al teatro, al cine o a una reunión, si me doy cuenta de que me afectan de sobremanera las noticias y estoy pensando todo el rato en eventos catastróficos, si me estoy preocupando excesivamente por la salud y bienestar personal y de otros. Todo lo anterior es un indicador que debo frenar, porque si no lo hago subiré muy rápido al siguiente peldaño, que es el estado de ansiedad. Aquí es cuando me bloqueo, empiezo a notar que mi mente ya no funciona correctamente, mi cuerpo empieza con taquicardias. Algo que se nota es que ya no se puede controlar la situación.
Esto puede o no subir hasta el ataque de pánico, y si el estado de ansiedad se mantiene durante mucho tiempo, puede convertirse en un trastorno de ansiedad generalizada. Este trastorno consiste en una tensión crónica aun cuando nada parece provocarla. Es el estado de ansiedad excesivo, casi a diario, y se diagnostica como tal cuando tiene una duración mínima de 6 meses. El ataque de pánico es la punta. Se trata de una ansiedad aguda y extrema en la que es frecuente que la persona que la padece cree que va a morir. Estos ataques repentinos de miedo intenso no tienen una causa directa. Debes saber que las causas del estado de ansiedad y el trastorno de ansiedad generalizada son multifactoriales. Pueden existir componentes hereditarios. El haber pasado por estrés postraumático o consumo de drogas pueden ser detonantes tanto de estados de ansiedad como el de trastorno. Pero debemos poner énfasis en identificar ciertos rasgos de personalidad que, sin lugar a dudas, podrán influir de manera determinante para padecer estados de ansiedad. Te explicaré ahora qué tipo de personalidades son las más susceptibles de padecerlo. Las personalidades excesivas, la gente que tiende a los excesos, se pega a atracones, que de repente bebe mucho, hace compras compulsivas, maratones de juegos, de series, personas que no tienen un control sobre sí mismas y llevan constantemente las cosas al exceso, personas que son demasiado intensas y que se dan en exceso a los demás, cuidado, atenciones, regalos. El exceso genera mucha dopamina y eso a la larga genera un estado de ansiedad. Las personas que dan o se dan en exceso deben aprender a gestionar límites, aprender a decir no. Las personalidades controladoras, personas que afanosamente sienten que las cosas tienen que salir como ellas quieren tenerlo todo fijado, los hijos, la pareja, los amigos y el mundo, que hagan o sean de determinada manera. Las personas perfeccionistas son, por definición, las eternas insatisfechas. Nunca nada está a la altura. Viven en tensión y cuando se vive en tensión se es vulnerable a sufrir ansiedad. Por lo tanto, los perfeccionistas y los controladores son personas altamente susceptibles a padecer ansiedad en algún momento de su vida. Es crucial bajar el listón y darse cuenta que lo que está fuera de ti está fuera de tu control. Lo único que puedes controlar es lo que tú haces y lo que tú piensas. Las personas que le dan muchas vueltas a las cosas, por ejemplo, que si no fui debería haberle dicho, no debería haberle dicho, el exceso de pensamientos en bucle es un factor de riesgo terrible. Y por último, está la gente que le cuesta expresar sus emociones, de apariencia fría y muy segura de sí mismas, pero lo que sucede es que no pueden expresar sus emociones y todo se lo tragan. Estas personas somatizan en forma de ansiedad o síntomas físicos. Por otra parte, debes prestar atención, ya que la ansiedad puede ganar terreno haciéndote creer que es una aliada. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando acumulas una cantidad excesiva de tensión, control y o pensamientos en bucle, cuando el seguir haciéndote cargo de tantas cosas desemboca en un estado de malestar que te impide seguir adelante, ese estado de ansiedad te permite soltar el control. Ahí es cuando se convierte en aliada porque se hace la siguiente ecuación. Cuando estoy en un estado de ansiedad no puedo cargarme con más cosas. Ya no puedo darme a los demás porque tengo que centrarme en mí para estar mejor. Porque a nivel mental me colapso. Entonces, inconscientemente me hago amigo, entre comillas, de la ansiedad para poder parar y porque esa manifestación tiene una repercusión en mi entorno. ¿Qué pasa? Pues que obtengo atención. La situación se revierte y ahora soy yo quien está mal. Ante esto, me vuelvo pasivo, dependiente y poco a poco pierdo mi autonomía y libertad. ¿Te das cuenta? El coste que tiene dejar que la ansiedad se convierta, entre comillas, en aliado es muy alto, ¿no te parece? Para terminar, la buena noticia es que el trastorno de ansiedad generalizada se desarrolla lentamente. Esto significa que antes de llegar a la cima podemos hacer muchas cosas para mantenernos en la base, en el estado de calma y fluctuar entre este y el estado de atención y de alerta. Como has escuchado hasta aquí, la ansiedad tiene muchas facetas. Algunas veces quiere hacernos pensar que puede ser nuestra aliada, algunas otras nos hace pensar que el control y los excesos son buenos y en otros casos creemos que si anteriormente tuve una mala experiencia, todo a partir de eso será igual de negativa. Ya hemos visto que estas facetas responden a una ilusión errónea que nos arrastra al malestar,
pero la buena noticia es que podemos hacer cosas para evitarla. ¿Qué cosas son? Punto número 1. Identifica la raíz. ¿Qué circunstancia te hizo subir al peldaño del estado de ansiedad? Identifica las señales. Recuerda que si te sientes constantemente agobiado y piensas que no llegas, incluso ante aquello que es placentero para ti, como ir al cine, y te sientes sobrecargado y te preocupas por situaciones ajenas a ti, debes parar, tomar conciencia y recordar que existe un estado de calma. Investiga. Una buena forma de ayudarse es buscando información al respecto. Esto te ayudará a llamar a las cosas por su nombre. Posiblemente te encuentres en un estado de nervios y no sea un trastorno de ansiedad generalizada. Investigar sobre las opciones de tratamiento y mantenerse actualizado con las investigaciones en marcha es algo que siempre viene bien. Otro punto es cuidado con la medicación. La medicación debe realizarse tras la elaboración de un minucioso historial clínico que incluye la historia médica y psicológica del paciente y de su familia, así como pruebas más específicas como analíticas, encefalograma, etc. Descartar otras enfermedades que tengan los mismos síntomas. Practicar deporte de forma regular, reduce el consumo de cafeína, teína y duerme lo suficiente. Busca cursos, talleres de yoga, meditación, relajación. Si el estado de ansiedad ha permanecido por más de 6 meses, busca la ayuda de profesionales de la salud mental. El mejor pronóstico, cuando se ha diagnosticado un trastorno de ansiedad generalizada, es el trabajo multidisciplinar que consiste en psiquiatría y psicoterapia una vez por semana. Y haciendo hincapié en el punto número 3, te sugiero que busques material de distintos psicólogos y psiquiatras. Esperando que la información brindada a través de este canal haya sido útil para ti, me despido. Muchas gracias.